de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos. Hola, bienvenidos a otro programa de Títulos de Primera. Bueno, una semanita intensa, como todas las semanas que estamos viviendo los argentinos, y quizás menos intensas de las que se vienen, ¿no es cierto? Vamos a empezar por el gran escándalo grande. El tema de Boca Juniors, la suspensión del partido, el gas pimienta, etc. Se debatió mucho, se discute mucho, incluso con nuestros amigos hemos tenido grandes discrepancias, pero no queda ninguna duda de que lo visto en la cancha de Boca días pasados ha sido una fotografía quizás de las más completas de la situación que está transitando la sociedad argentina. Anomia, complicidades, delaciones, violencia, por supuesto, desapego por el otro, deslealtad, porque pensemos en la actitud de los jugadores, esos discursos transitorios que hablan de amistad, de camaradería, etcétera, 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 que se traducen en actitudes como la de ciertos jugadores que no se solidarizan con sus colegas, y después esos colegas que en ese momento aparecen como víctimas, celebrando, en este caso, como hicieron los jugadores de River, con una foto, podría decirse por lo menos inoportuna, ¿no es cierto? Festejando un triunfo en un escritorio, que las leyes dicen que es así y que es justo, pero que tenía un trasfondo en el cual no había nada, evidentemente, para celebrar. Así que, lamentablemente, esta radiografía nos vuelve a poner otra vez a los argentinos ante los históricos, tradicionales, lamentablemente tradicionales dilemas, ¿no es cierto? Y vuelven a poner sobre el tapete aquello del ser argentino, que en realidad nunca se ha cumplido, nunca se ha plasmado en la realidad. Ese famoso crisol de razas que supuestamente iba a derivar en un ser argentino, nos expone nuevamente ante nuestras propias miserias, o expone nuestras propias miserias. Obviamente, el párrafo más grueso se lo llevan las autoridades, de todo tipo, las autoridades gubernamentales, por ende las autoridades vinculadas con el área de seguridad y también, por supuesto, las autoridades de los clubes. Y que quede claro que esto no es patrimonio de Boca y de River. Hoy fueron Boca y River, o fue Boca, mejor dicho, el principal responsable en toda esta historia, o aquel hincha de Boca, como usted prefiera. Pero hoy la situación está tenida con los colores de Boca. Pero no se olvide que también pasó el tema de los quinchos en River Plate, o los desastres que ocurrieron cuando River Plate se fue a la B, y los borrachos del tablón. Y también puede pasar en los primos de Avellaneda, Independiente y Racing, y también puede pasar con los gauchos de Boedo, y ni hablar en clubes menores, con menores recursos, más desorganizados, y con barras tanto o más bravas que las que están en este momento en el tapete, en la discusión. Así que bueno, es hora, una vez más, las frases hechas, los deseos, pero bueno, será hora de los pantalones largos. Los que están, mucho no van a poder hacer porque ya han demostrado que mucho no han hecho en este sentido. Y bueno, entonces la lección es para los que vienen. Esto es lo que pasó en ese tramo, que podríamos decir, de la fotografía de la violencia en la Argentina, hoy vista en un estadio de fútbol. Después la otra cara, donde también hubo hechos de violencia verbal, si se quiere, psicológica, si se quiere, pero fue la atropellada contra el juez de la Corte, Carlos Fait. Y de pronto, Fait, como decíamos el otro día con tanto respeto, pícaro él,
con mucha calle y muchos años, 97 no son pocos, algo ha aprendido el doctor Fait y nosotros tenemos mucho que aprender de todo eso, le volvió a mojar la oreja al gobierno. ¿En qué sentido? En 7 días fue por segunda vez a la Corte Suprema. Esta vez más en silencio, pero fue al acuerdo del martes pasado de la Corte Suprema. Entonces, el mensaje fue claro. ¿Ustedes quieren saber si estoy vivo? Estoy vivo. ¿Ustedes quieren saber si trabajo? Trabajo. ¿Quieren saber si me da el intelecto todavía? Me da. Acá estoy trabajando. Y de pronto se acallaron muchas voces y muchos compadritos que se venían escuchando en los últimos tiempos. La violencia, de lo cual vamos a hablar hoy con Fernanda Gil Lozano, y específicamente de la violencia de género, pero la violencia sigue estando en muchos ámbitos. Porque cabe preguntarse, ¿o no es violencia, aunque sea verbal, aunque esté teñida de ironía, lo que se le escuchó decir a Florencio Randazzo en estas jornadas sobre Scioli, burlándose de, no la discapacidad, en definitiva, porque hubo un accidente que lo transformó en discapacitado a Scioli, todos saben que ha perdido su brazo derecho hace añares. Pero bueno, no merece nadie ser blanco de semejante burla, que encima contó con el aplauso y la aprobación y el festejo de un sector que se autotitula intelectual, que pretendió en algún momento ser la quintesencia del kirchnerismo, desde la intelectualidad supuesta. Y bueno, y ya alejándonos un poco de la violencia, pero tiene que ver con la violencia de la crisis económica sobre muchos bolsillos de los argentinos. Que esto se irá viendo con más claridad en los próximos días, pero ya el sindicalismo peronista, las centrales obreras peronistas opositoras, han decidido un paro nacional. Mejor dicho, lo ha decidido el transporte, pero como ocurrió en el anterior paro, se suman estas organizaciones. Así que vamos a seguir atentamente este proceso porque parece que es un camino increscendo, por lo menos hasta octubre, hasta que estén las definitivas elecciones que darán a luz a un nuevo presidente en la República Argentina. Bueno, dicho esto, en un ratito nos vemos ya nuevamente en Títulos de Primera con Fernanda Gil Lozano y luego un experto en economía, el señor Miguel Ángel Boggiano. Hasta luego. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy.
Bueno, como habíamos prometido en nuestra apertura, Fernanda Gil Lozano, diputada nacional con mandato cumplido, hoy adhiriendo y participando activamente en el Frente Renovador y especialista en temas de violencia de género. Una especialidad que lamentablemente has tenido que hacer rápidamente, ¿no, Fernanda? ¿Cómo estás? Tenés como... Bien, la verdad que te agradezco muchísimo poder estar conversando. Y mira, la verdad que con tristeza, porque yo siempre trabajé para que las mujeres tuviéramos una situación igualitaria, siempre distintos inconvenientes, que el cupo, que si vamos por el 50 y 50, pero son batallas que te conectan con una discriminación. Son temas de dificultad. Yo diría antropológica, además. Antropológica. Pero bueno, pero eso por lo menos no hay violencia generalmente. No, pero cuando tenés que tratar todos estos temas, tenés que encontrarte que cada 30 horas matan a una mujer, que los violadores no van a tener el tema de la reincidencia, los antecedentes, que hay jueces que dicen, bueno, si ya te violaron una vez, que te violen 2 veces no es tan grave. Claro. Hablar de las sexualidades como podrían hablar, no sé, los tribunales inquisitoriales. La verdad que te pone, vos sabés que a mí me produce espanto, yo no te puedo decir otra palabra. Y tensiones, yo digo, es increíble, pero a las mujeres nos matan en nuestras casas casi. Hay un fenómeno... Es una cosa que no... Sí, pero además, yo quisiera, no por ser original justamente en este tema, que uno preferiría no ser especialista en nada de esto, no hablar de este tema. Hablar de otras cosas. Que no exista, claro, este tema, pero bueno, existe. El tema es que una vez, haciendo un trabajo sobre esta cuestión, cuando recién empezaba a visualizarse la violencia de género, claro, uno empieza a hablar con los especialistas y te dice, ojo que esto es transversal. Vos te imaginás que esto pasa en la villa, vos te imaginás que esto pasa en un hogar de analfabetos, esto pasa en la alta sociedad y peor aún, queda bajo esta alfombra escondido. Posiblemente porque hay muchos recursos para que no se sepa. El tema de la violencia es un tema, mira, yo cuando lo hablo con Sergio, para mí es un tema prioritario y te explico por qué. Estamos discutiendo y pensando en la futura ciudadanía. Si nosotros no podemos cambiar el concepto o pensar cuál es el objetivo de un ciudadano varón, de una ciudadanía de mujeres, cómo es que estamos pensando los futuros ciudadanos. La verdad, ¿qué país vamos? El niño que se educa en que su núcleo primario fue la violencia, va a ser golpeado o golpeador. Eso te lo dicen los psicólogos. Entonces, si bien la violencia es una conducta adquirida, y esto es una buena noticia, porque entonces vos podés adquirir otros hábitos. Claro. Vos tenés que trabajar en un proyecto no violento. Vos tenés que trabajar para la paz, para el amor, para la justicia, digamos, en valores muy profundos, que aunque no parezca algo político, es política de lo que estamos hablando. Claro, es un tema de política pública. Fernanda, vos me hablás de paz y amor, y no en términos de hipismo, digo, en términos de vida diaria, que es lo más lindo que nos podría suceder. Pero hay otra gente que no habla de paz y amor, y con más poder que nosotros dos, y que baja un mensaje irritativo por lo menos. Entonces eso también genera violencia. Yo comparto con vos. Yo sé, hay algo que me hizo quedar en el Frente Renovador, y yo se lo digo a Sergio y él se ríe, pero él es un varón que quiere a las mujeres. Para mí eso es muy importante. Claro. Porque acá a veces se trata precisamente del amor y del afecto. Yo veo cómo él se comunica con la gente y no es un discurso ideológico, es un discurso afectivo. Por eso también engancha mucho a las mujeres y a los chicos, porque su discurso es de afecto. Yo entiendo a compañeros que de repente pregonan discursos más duros, ¿no? Sí. Es un tema, o hagamos más cárceles o bajemos la edad de imputabilidad. Yo digo, eso tiene que discutir si lo tenemos que ver. Ahora, lo preventivo no está en la parte de represión. Para mí lo preventivo es en poner amor, poner afecto. Necesitamos no robarle la infancia a los chicos, al contrario, darles afecto, darles lugar para la infancia. Sí, pero vos has visto, Fernanda, yo te voy a hacer el antipático, obviamente. Dale. El abogado del diablo, el antipático, como quieras llamarlo, el aguafiestas. Pero ¿qué pasa? Vos has venido, cuando venías para el estudio, vine yo por la calle y ves que se traba el tránsito, pero ¿por qué? Entre otras cosas,
porque hay un chico cartoneando o con un carrito en el medio de una calle de una sola mano. Entonces digo, también esa tarea tiene que contribuir claro, a esto. pero esa tarea tiene que ver con no cumplir las leyes. ¿Por qué? Hay 3 leyes en la Argentina que no tienen reglamentación y no tienen presupuesto. Una, la Ley de Protección Integral a la Niñez. Ese chico debería estar en la escuela, no cartoneando. Claro. Otra ley que no tiene reglamentación ni presupuesto, la Ley Marco de Lucha contra la Violencia de Género. Otra ley, la Ley de Trata de Personas. Si las leyes funcionaran y tuviésemos un Estado que garantice el cumplimiento de la ley, ese chico no está cartoneando, está en un colegio. ¿Sabes qué pasa? Que detrás de cada una de estas de estos 3 puntos que mencionaste, o de estas 3 leyes o 3 situaciones, hay plata. Porque en definitiva, hay detrás del cartoneo plata. hay un negocio, ¿no? Que todos sabemos cómo funciona. Enhorabuena, que la gente pueda ganarse su pesito, incluso aunque sea una tarea que puede parecer degradante, pero están trabajando de última. Por supuesto. Pero hay alguien que maneja todo eso, finalmente. Y hay alguien que no está respetando derechos. La trata es peor todavía, porque es toda una conjunción de connivencia, donde hasta las fuerzas de seguridad están implicadas, abogados, etcétera. Y en el tema de la violencia de género, también hay intereses, ¿no es cierto? Hay mujeres que no denuncian, y esto hay que decirlo también, no denuncian a lo mejor, y en esas clases sobre todo más altas, por comodidad, por tradición, por vergüenza, o porque... Mira, yo te voy a decir algo más primario. Sacrifican eso bueno, más primario, a ver qué más primario, sacrificar su propia salud y vida por un estatus o una buena vida, entre comillas. A ver, por un lado, yo creo que la violencia atraviesa todas las clases sociales. Sí, claro que sí. Pero hay otras cuestiones. Por ejemplo, cuando vos tenés que el varón es el proveedor, bueno, por distintos motivos no ha habido políticas públicas que fortalezcan el empoderamiento de las mujeres en ese sentido. Lo que pasa es que las mujeres se encuentran con que no pueden pagar la cuota del colegio de los chicos, no les pueden dar, no es solamente ellas, digamos, hay todo un universo de situaciones que se le vienen en contra. Y vos fíjate la paradoja, por eso te digo, estamos en el universo de la tensión paradojal. ¿Por qué? Porque esas mujeres en realidad no solo están pensando en ellas, están pensando en un montón de variables que el Estado argentino, por ejemplo, ¿cómo puede ser que el agresor se quede en la casa y las que se tengan que ir a un refugio sean ellas? Un refugio que es no ver a nadie, porque nadie puede saber dónde estás, vos no podés hacer llamadas. Si te vas a encontrar hasta con tu mamá, te tenés que encontrar afuera de ese refugio. Están presas con sus hijos. Entonces no es que a veces las mujeres... Es como un gueto. Exactamente, no es que a veces las mujeres no quieran hacer la denuncia. Primero, primariamente tienen miedo, te lo digo así de una. Sí. Segundo, se dan cuenta hacia dónde van. Nadie quiere que la saquen de sus casas, que los chicos salgan de su colegio, de su universo de relaciones. Yo creo que las mujeres son golpeadas, no son tontas. Dicen, a ver, ¿qué es lo que me está dando el Estado? La verdad que les da muy poco. Y la violencia psicológica, que es quizás... Con la que se empieza. Pero nadie empieza pegándote una trompada. Pero a veces ni te pegan, pero tenés la violencia de la palabra, del grito. Y aparte que hay un convencimiento. Muchos varones empiezan a decirle a las mujeres que son estúpidas. Y la verdad que las mujeres se lo creen. Mira, a veces a mí, yo que trabajo mucho con las mujeres, yo te juro, las escucho hablar y yo digo, si estas mujeres supieran sus conocimientos y lo que valen, te puedo asegurar que su situación sería muy otra, pero ellas no están convencidas, ni saben el potencial que tienen adentro. Además, y esto el violento tiene un componente psicopático. Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? El psicópata que no sufre, no siente sufrimiento, no tiene sentimiento en diversas situaciones, ¿qué hace? Te convence también. Te convence, porque sí. Hoy te pegó, mañana, bueno, lloraste, no fuiste a denunciarlo. Y en ese interín, en esas 24, 48 horas, bueno, mi amor, mi querida, me equivoqué, se me fue la mano, perdóname, dame otra oportunidad. Y así van viviendo, de oportunidades en oportunidades, pero la mujer se va destruyendo y el psicópata sigue en pie. Y muchas veces se muere, y muchas veces esos chicos, el Estado que no se quiere hacer cargo en primera instancia en hacer inversiones para la prevención de esto, se va a encontrar con que, por ejemplo, se va a tener que hacer cargo de esos hijos, se va a tener que hacer cargo de los adultos mayores que dependen de una mujer, porque a veces la sociedad no comprende todo lo que hacen las mujeres, todo lo que hacen, aunque no se les pague un centavo. Mira, yo siempre fui el defensor porque me crié en un hogar con ama de casa, mi mamá era la famosa ama de casa,
que trabajó afuera también, o sea, una mujer que conoció mucho el mundo, hizo trabajos de oficina, administrativos, ama de casa, esas mujeres múltiples, históricas. Y yo siempre dije, hay que pagar un sueldo de ama de casa, o una pensión o jubilación. Recién ahora tienen una jubilación después de muchísimos años. Sí, bueno, pero tampoco es la panacea de nada, pero Exacto. Realmente toda la familia, todos los núcleos primarios han podido desarrollarse y tener algo gracias a este trabajo silencioso, que todos te lo critican si no lo haces, pero nadie te lo paga cuando está hecho. Claro, es muy injusta la situación. Por eso cuando a veces se muere una mujer, yo digo, qué tonto que es el Estado hasta para hacer cuentas. Claro. Porque la verdad que se pierde una trabajadora gratuita las 24 horas del día, si lo vemos en números, ¿no es cierto? Sí, Esto es así. Sí. Y en productividad. Y en productividad. Porque también esa mujer educa a sus hijos. Edúcase, que el marido llegue con la ropa al trabajo, que la suegra vaya al médico, que su propia mamá a ver dónde tiene que ir, digamos, todo lo que se ocupan las mujeres en 24 horas, te digo, que no alcanza el día, no les alcanza. Ahora, hay un fenómeno también que salta a veces, ¿no? En menor cuantía, pero también existe, que es la violencia. Mucho hablamos del hombre contra la mujer, pero la mujer contra el hombre también la ejerce. Mira, en números... No, en números debe ser insignificante. Es muy minoritario, pero sí está. Pero no nos tenemos que olvidar de esto. Por eso yo te aclaraba, cuando vos te educás en hogares violentos, ¿vas a ser golpeado o vas a ser golpeador? Puede ser que muchas mujeres comiencen a identificarse con su padre y no con su madre, y que esto genere este tipo de conductas en donde el afecto se empieza a vehiculizar a través del golpe. Es decir, no es rara esta situación, a mí no me llama la atención. Por eso digo, cuantos más núcleos tengamos violentos, cuidado, porque lo que se eduque y lo que crees que se desarrolle en ese núcleo no es para bueno, es para mal todo eso. No, y además está la violencia, como te decía, el tipo de violencia que uno piensa siempre en el golpe, pero está esa violencia psicológica, verbal, de extorsión inclusive. Entonces, hay hombres que, bueno, no tienen la entereza de afrontar ciertas situaciones y también sucumben como sucumben las mujeres. Pero también, mirá, es una sociedad violenta la nuestra. Cuando se habla de violencia institucional, cuando se habla de la violencia que sufren las mujeres a la hora de dar a luz, lo que cuesta defender un parto natural, como las premédicas, cesárea, cosa de que parece que uno molesta al médico. Claro. A ver cuándo va a venir el chico. Hay un montón de violencia, no nos alcanzaría la tarde para describir la cantidad de actitudes y de acciones que hay desde las mismas instituciones. Y a mí me llama la atención, te digo sinceramente, cómo a veces no podemos unir todo. Yo veo lo que está pasando en el fútbol, en nuestro deporte, lo que está pasando en la calle, en la cotidianeidad, y digo, bueno, de núcleos violentos, lo que nacen y que se generan y se desarrollan, son personas violentas. Ahora, qué raro que el Estado, en esta instancia de la historia argentina, hablo del Estado, y para no confundir Estado con gobierno, podría también decir el gobierno, ejercido por una mujer durante 2 periodos, con ministras, varias, que se van renovando, pero le sigue dando lugar a la mujer dentro del gabinete, legisladora, bueno, etcétera, ya todo lo que sabemos, el panorama que vemos del avance de la mujer, incluso en el poder. Ahora, ¿cómo surgen tantos hechos y el Estado aparentemente no hace nada para frenar esto? ¿O no o nada en la tecla? No nos olvidemos que la guerra Malvinas estuvo Margaret Thatcher, no nos olvidemos de Golda Meir y de Indira Gandhi, por nombrarte las más conocidas. El ser mujer no necesariamente te hace una persona idónea, te puede dar protagonismo social. Pero cuando yo hablo y me defiendo como feminista, me defiendo desde un lugar político. Me defiendo diciendo yo quiero una sociedad igualitaria. No solamente quiero llegar yo, quiero que lleguen otras mujeres. Quiero habilitar el terreno a un montón de personas que por distintas circunstancias no tienen derecho. Estoy hablando de integración. Entonces, no necesariamente ser mujer, ¿sí? Hablaría de una conciencia que avance en este concepto. Sino que muchas veces, por ejemplo, yo estoy muy agradecida de tener una presidenta mujer y a veces por cosas nimias. Yo he visto a nenas jugando
la nena de una amiga que se subía a un banquito, se bajaba. Yo no entendía cuál era el juego y le pregunté, le dije, ¿a qué estás jugando? Y me encantó, porque ella me dijo, ¡a ser presidenta! Como Claro. ella la ve siempre en televisión y subirse, ella interpretó y le encantaba. Y yo digo, realmente empezar a tener nenas que jueguen a ser presidenta en vez de estar siempre con la escobita barriendo, a mí me pone contenta por la diversidad de opciones que se le pueden dar en la vida a una mujer. Ahora, sacando esas situaciones, que para mí no son un detalle, yo en líneas generales a mí no me gusta criticar a las mujeres que están en el poder, porque ya bastante crítica tienen por estar en el poder y aparte por ser mujer. No, desde Entonces ya. yo no contribuyo a eso, pero la verdad que Cristina no necesariamente ha sido una mujer que ha tenido conciencia de género. Ella recurre al género a veces cuando es atacada, entonces dice, me atacan porque soy mujer y habla del género. Pero ella ni su gestión Pero ha incluso trabajado en temas de género. Pero ¿sí? incluso en ese aspecto, Fernanda, pone en un escalón más abajo a la mujer. Porque dice, me atacan porque soy mujer, y queda Mira. esa civilización que parecería que dijera, soy más débil, por eso me atacan. No. Mira, yo creo que precisamente la experiencia de Cristina lo que ha demostrado es que la debilidad es una construcción como cualquier otra. No estamos Claro. hablando de una presidenta débil, claramente. Es una presidenta que está dejando su mandato y es más, lo deja por un tema de la Constitución, porque se lo obliga a la Constitución. Claro, si por ella fuera. Si por ella fuera, yo creo que seguiría. Con lo cual, no Igual es la es difícil, debilidad. igual es difícil para las mujeres, porque Cristina tuvo un trampolín por el cual accedió al poder. Mira, Cristina no evidentemente. llega desde ella. Yo creo que si su marido no hubiera sido presidente, ella no estaba en ese lugar. Y tengo un profundo respeto por su trayectoria política. Hay muchas mujeres que tienen mucha trayectoria política más allá de estar casadas con. Pero hasta ahora en la Argentina, la presidencialidad de las mujeres se ha dado Claro. a través de su marido. Y yo no le quito ni le resto nada a Cristina. Habría muchas más cosas, pero en su momento, cuando deje de ser presidenta, posiblemente lo pueda criticar. Ahora me parece que digamos, yo tampoco le quiero agregar cargas a alguien que está terminando su mandato y que la verdad, yo que viví mucho tiempo en dictadura, lo que defiendo son los procesos democráticos. Absolutamente. Entonces, no estoy planteando pero hoy que esté Cristina no quiere decir que las mujeres nos Claro. vaya a dejar en un mejor posicionamiento que la década de los 90, No estoy hablando sinceramente. de Cristina en sí, ni estoy tampoco planteando este tema porque nos convocó otro tema que trasciende, que es mucho más importante. Pero lo que digo, porque todavía tenés a Margarita, tenés a Elisa, tenés a un montón de mujeres, Muchas y mujeres a vos han también te sufrido. debe pasar, entonces dicen, no, está bien, pero una mujer en el poder, ¿viste? Entonces cuando llega el momento de contar los porotos, bueno, y ahí vuelve a primar aquel principio que ya te digo, casi antropológico, ¿no? Que el macho, como decías vos, sostenedor, ¿no? O Proveedor. proveedor. Entonces vuelve la burra al trigo como siempre. Bueno, Ahora, pero decime, podemos ir cambiando. está bien por eso. Entonces, para usar estos minutos que nos quedan, Fernanda, Sí. decime, desde el Frente Renovador y desde Fernanda Gil Lozano, que es la que está elaborando estas políticas contra la violencia de género, la trata, etcétera, todos estos flagelos, ¿qué es lo que se ofrece a la sociedad? Mira, nosotros estamos por ya presentar en el Congreso un proyecto que es para reeducar a varones violentos. Esto no quiere decir que les vamos a dar derecho a los violadores o a aquellas personas que dan una golpiza a su esposa que la dejan en terapia intensiva, que se entienda. Esto es pensando en los derechos de las mujeres, en las alertas tempranas. Hoy por hoy a los varones con suerte tenés una probation y con mucha suerte varones golpeadores no van a golpear a la misma mujer, pero van a ser una pareja a otra y la van a volver a golpear, sin lugar a dudas. Claro. Entonces, nosotros lo que pensamos es lo que se está haciendo en otras partes del mundo y empieza a haber resultados. Es que los jueces obliguen, esto lo habilita dentro de un artículo de la ley actual contra la violencia de género, que los jueces obliguen a hacer este programa de reeducación, que dura de 6 meses a 1 año, que se hace con otros varones, no es terapia. La terapia tiene que ser volitiva, tiene que ser voluntaria. Claro. No es incompatible con hacer terapia o hacer algún programa también que lo ayude en temas de adicciones. No necesariamente es lo mismo, pero muchas veces las adicciones no favorecen la paz, sino que contribuyen a una alteración. Entonces nosotros queremos y estamos tratando de que se puedan implementar estos programas que pueden estar dados por docentes, por trabajadores sociales. Son varones que van a trabajar con otros varones y van a trabajar en un diseño de vida o en una misión en la vida
alejado de los núcleos de violencia y poder enseñar a cómo se tramita la frustración, la ira, todo lo que nos pasa en nuestra sociedad, pero que no sea el golpe al más débil. Entonces es un programa que parece, uy, esto te parece, y está dando resultados en España, por ejemplo, que es un país que tiene muchos problemas. Están dando resultados. Por lo menos es algo más que tratamos en lo preventivo. Ojalá haya éxito. Sí, va a haber, seguro que sí. Fernanda, gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a encontrar otra vez nuevamente. Seguro, seguro. Bueno, ahora vamos a una pausa después de haber conversado con Fernanda Gil Lozano. Ustedes la han escuchado, una tarea loable, más allá de cualquier color político. Nos vemos en un ratito con Miguel Ángel Bogiano después de la pausa. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. ¿Necesitas una garantía para alquilar? Te puede pasar. Garantía Primer Hogar. Si necesitas una garantía para alquilar, acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Bueno, como les habíamos prometido, estamos aquí con Miguel Ángel Bogiano, un experto en economía y finanzas, máster en Chicago y también egresado y profesor en la Universidad de San Andrés, aquí en la Argentina. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Luis. Gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver, empecemos con el tema de la macroeconomía. ¿Cómo está desarrollándose hoy y cuáles son tus perspectivas desde tu mirada, desde tu sector? Bueno, la macroeconomía argentina tiene cierta sencillez en el sentido de que probablemente el problema endémico que tenemos es que desde la creación del Banco Central los políticos han decidido o han intentado gastar siempre más de lo que recaudaron. Y esa diferencia se fue supliendo a través de la impresión monetaria. Eso se tradujo siempre en inflación, salvo en el periodo de la convertibilidad, que fue un periodo inusual en nuestra historia económica, y esto ha ocasionado que la tasa de inflación promedio en Argentina desde la creación del Banco Central está en torno al 55% anual. Un número inusualmente alto. Sí. Inusualmente alto, y es el número que ha hecho que ningún argentino tenga confianza en su propia moneda y por eso siempre hemos tenido la fuga hacia otras monedas, principalmente al dólar. O sea, traducido al lenguaje cotidiano, uno está haciendo, o los gobiernos hacen, lo que uno no hace habitualmente en la casa, gastar más de lo que tiene, o endeudarse en demasía. Exactamente, digamos, uno puede gastar temporalmente más de lo que tiene, más de lo que le entra, puede pasar, pero en algún momento tiene que pagar esas deudas. Cuando no hay nadie que preste, el recurso último es simplemente crear moneda, imprimir papeles.
Y eso es algo que los políticos argentinos han hecho con mucha frecuencia y han abusado de ese recurso, que es justamente la impresión monetaria. Sí, y aparentemente se da otro fenómeno, no aparentemente, concretamente se da otro fenómeno de la derivación de dineros del Banco Central, como así de otros organismos, para fines no específicos, para los que tiene que estar destinado, ¿no es cierto? Bueno, digamos que esos son artilugios o trucos contables que se han implementado para financiar al Tesoro muchas veces, claro, donde el Banco Central, cuyo objetivo primero en la carta orgánica siempre fue mantener el valor de la moneda, si uno presta atención ahora, ese fin se lo sacaron. Bueno, esa independencia que tenía hoy no es tal y financia, al menos en parte, el funcionamiento del Tesoro. Claro, incluso hay situaciones cuasi inéditas, te diría, no sé, en la historia, vos que has estudiado obviamente mucho más que yo esta situación, si ha habido situaciones en las que se ha pagado deuda externa, como se ha hecho ahora, con dinero del Banco Central, de las reservas, o si es también esto un artilugio que puede ser sorteado por los gobiernos y usarlo transitoriamente de esa manera. Para poder hacer eso, para poder pagar con las reservas del Banco Central, hubo que hacer un cambio a la carta orgánica del Banco Central. Fue aquello a lo que Redrado se opuso oportunamente. La deuda de la Argentina es una deuda del Tesoro, no una deuda del Banco Central. Claro. Entonces ahí está esa dicotomía, esa diferencia. Pero bueno, hoy se ha decidido por diferentes motivos políticos, obviamente de conveniencia para el kirchnerismo, meter todo en la misma bolsa. Bueno, acá hay situaciones que están agarradas con forceps, ¿no? A partir del cepo, a partir del control estatal, de tasas y de otras variables, que bueno, es como, yo siempre digo, parecería un castillo de naipes, ¿no? Movés una carta y se derrumba todo, tenés que hacer gradualmente algo, ya sea con shock o sin shock, no sé cuál es la receta mejor, pero la pregunta es, ¿cuándo se va a corregir toda esta situación? ¿Cómo la ves vos para el próximo gobierno? Bueno, hay mucho optimismo, ¿no?, con respecto a quien fuera que gane las elecciones próximamente. Sin embargo, la tarea no va a ser sencilla y mis expectativas son que recién en la segunda mitad del 2016 vamos a empezar a ver inversiones externas en la medida en la cual las cosas se hagan bien. Claro. Es decir, levantar el cepo no es una medida que pueda hacerse de forma aislada. Levantar el cepo es algo que debe hacerse en conjunto con establecer un plan obviamente creíble desde el punto de vista inflacionario, y para eso lo que tiene que hacerse es reducir y contener el gasto. Claro. Decir cómo se va a hacer, no simplemente una promesa, hacerlo de manera concreta. Pero aparte de todo eso, y para poder conseguir inversiones el día de mañana, en un mañana idealmente cercano, bueno, hay que superar nuestra escena internacional, tanto con el problema con los holdouts, con el problema con los juicios en el CIADI. Un ejemplo muy claro fue la anulación del contrato que tenía Aguas Argentinas casi en el inicio del gobierno de Néstor Kirchner, que fue ilegal. Ese fue un juicio que Argentina perdió y que ahora tiene que pagar. Es decir, Néstor Kirchner lo sacó para volver a asignarle obras sanitarias o lo que era Agua Argentina, claro, a otro ente, y bueno, no estuvo bien hecho. Ahora hay que pagar por haber cometido esos actos ilegales 12 años después. Además hubo toda una tarea, lo recuerdo incluso desde mi trabajo periodístico, de haber escrito o haber leído sobre este tema mucho, hubo toda una tarea de demolición, por así llamarla, de largo aliento, como esos boxeadores que van pegando hasta demoler al rival, para Lyonnais Deschaux o Suez, o sea, las concesionarias de la empresa, que de a poco se van retirando, van pleiteando, por así decirlo, hasta que, bueno, bajan los brazos y dicen, bueno, de acá nos vamos porque la presión es muchísima. Pero bueno, tenés el otro costo, tenés miles de millones de dólares de demanda en el CIADI. Efectivamente, porque existe un orden internacional que impone que estas cosas no puedan hacerse sin tener consecuencias. Claro. Con lo cual, si bien en la inmediatez de aquel entonces eso tuvo un efecto benéfico, si se quiere, desde el punto de vista político o incluso de la caja para el gobierno,
esa jugada hoy hay que pagarla. Claro. Y entonces volver a pensar en levantar el cepo quiere decir ponerse de acuerdo con el frente externo, tanto en términos de holdouts, tanto en términos de juicios en el exterior, e incluso las deudas con el Club de París no están enteramente reencaminadas. El Club de París es un conjunto de socios, pero en realidad los acuerdos son entre cada uno de los países. Claro, pero me da la impresión, Miguel Ángel, que más allá de la cuestión económica, porque es un monto importante en dinero, creo que en el fondo es la cuestión política y de confianza y de, si se quiere, entre otros aspectos, inseguridad jurídica que ofrece el país hacia afuera. Van de la mano, claramente claro. Eso es la inseguridad jurídica, pero ahora para volver a reinsertarse, para tener la posibilidad de levantar el cepo, hay que posibilitar la inversión externa. Y para eso hay que volver a ponerse bajo las normas. Claro. Una de esas cosas también es volver a tener un INDEC creíble y no tener unas cifras de inflación que no las cree absolutamente nadie. Claro. Yo quería ahora adentrarme un poco más en tu labor específica diaria. Miguel Ángel tiene una página, un blog, un sitio llamado cartafinanciera.com, www.cartafinanciera.com, donde allí explica, hace estos análisis macro, micro, asesora, aconseja cómo invertir el dinero o por dónde pasa un poco el tema de las ganancias y de las acciones y todo ese gran mundo que el ciudadano común habitualmente desconoce, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ves hoy? Vamos a un ejemplo claro. Yo tengo unos pesos para invertir. No pienso gastarlos. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Comprar bonos? Dólar no se puede oficialmente. Bueno, podés comprar un monto mínimo, pero si no tenés que ir al mercado negro. Pero digo, dejando de lado eso del dólar, que siempre hay subterfugios para hacerlo, de otra manera, ¿cómo puedo invertir mi platita? La realidad es que hoy las alternativas están bastante limitadas. Probablemente el camino más sencillo para la gente sea la bolsa argentina, pero la bolsa es un juego de anticipación. Y la bolsa ha subido enormemente en los últimos 6 meses. ¿Con qué fundamento? ¿Con qué sustento? Principalmente, diría yo, con la expectativa de que sea Scioli o sea Macri quien gane, van a haber cambios de cara al futuro en la economía. Sin embargo, ahí el juego empieza a dificultarse, porque eso ya está en los precios o no está en los precios. Es decir, la bolsa ya asumió que el cambio va a hacerse o todavía no en su totalidad. Claro. Con esto quiero decir, por el mero hecho de que vaya a haber un cambio de gobierno que vaya a ser en principio más amigable con respecto a los negocios, no quiere decir que sea un buen timing para ingresar en bolsa argentina. En términos generales, la bolsa argentina está en niveles muy, muy bajos si se lo compara con, no hablemos de países de Europa o del primer mundo, con países limítrofes, con vecinos nuestros de América Latina. Pero en el mientras tanto, el timing puede no necesariamente ser bueno. No es fácil nunca. Claro. Es decir, no veo hoy con claridad un buen punto de entrada, vamos a decir. Que no quiere decir que no exista dentro de 3 meses. El problema es que si alguien entra mal en la bolsa, 3 meses pueden significar 20, 30, 40% abajo según la acción. Claro. Y eso es algo que nunca es recomendable. Es decir, cuando no hay un buen punto de entrada, quizá lo mejor es esperar. Claro. Y con respecto a los bonos, yo preferiría esperar también. No parece un momento en el que esté muy claro qué es lo que vaya a suceder. Pensar en el Bodén 15 cuando lo tienen que pagar ahora y el poco rinde que está teniendo, no parece una alternativa muy buena. Y aunque vos mismo dijiste que sacando el dólar como alternativa, hoy me parece que quien quiera defenderse, su mejor manera es el dólar. No te decía sacar, descartarlo, lo dejaba aparte porque el dólar siempre es un refugio. Pero hoy en este momento hay que entender algo. Gane Macri o gane Scioli, vamos a tener una devaluación que va a llevar el oficial. Mi expectativa, mi visión es que lo va a llevar al menos a 15 pesos por dólar oficial. Bueno, si se pone a ese nivel, ahora la pregunta es, si se pone a ese nivel, olvídate del paralelo, no va a haber paralelo. No, bueno, entonces. probablemente,
Porque ya estaríamos igualados, porque el dólar está contenido ahora, Sí. ¿no? Está en 13 pesos, pero llegó a 15, 16. Sí, pero es sobresimplificar pensar que si se levanta el cepo, el nivel de equilibrio va a estar en 15. Puede ser o puede no ser. El tipo de cambio argentino está enormemente atrasado. Si comparáramos hoy el peso con el nivel de la convertibilidad, en la convertibilidad teníamos 1-1. Es tanto lo que se ha erosionado esa ganancia que tuvimos por la devaluación que hoy es como si hoy tuviéramos no 1-1 con el dólar, 1,08. Claro. Es decir que el nivel de devaluación que puede venir quizá inicialmente lo lleve a 15, pero es muy difícil decir dónde termina. Lo que es claro es que va a ir para ese lado. Ujú. Con lo cual, hoy, un dólar blue en 12.50 que pueda terminar en 15, eso significa un 20% de ganancia que puede ser cómodamente, pero cómodamente en menos de un año. Entonces, 20% en dólares en menos de un año, a mí no me parece para nada despreciable. No, yo simplemente decía, dejando de lado el dólar por el hecho de que el dólar siempre, te lo reitero, es un refugio seguro, digamos. Es que lamentablemente, y lo dejas ahí, te lo olvidas. Pero lamentablemente, cuando vos vivís en un país que tiene una inflación del 25, 30, 40%, probablemente la inflación este año esté más en torno al 25 o 30. sí. Es muy difícil tener inversiones financieras seguras que puedan suplir eso. Hay que tomar altos riesgos, porque incluso el plazo fijo apenas le empata la inflación, si es que le empata. Sí, ¿Se entiende? Entonces, una solución posible es el dólar. Lo que pasa es que la solución del dólar no es que va creciendo de manera pareja a lo largo del año. Van a haber periodos, como fueron los últimos 6 meses, donde quien tuvo pesos, invirtió en plazo fijo, le ganó cómodamente al dólar. Pero el dólar puede estar planchado 6 meses y de repente en 2 semanas subir 1 peso, 2 pesos en un mes entero y ya está. En un mes recuperó todo el tiempo que estuvo perdiendo durante 6 meses. Mira, yo traje acá la famosa canasta de monedas, ¿no? Sí. Fíjate, y para que vean también los televidentes, este billete de 1.000 pesos, de años 40 años atrás, este de 500, bueno, los famosos australes, acá están, los famosos australes de 50 y 100, el billete de 100, de 1000, perdón, acá está, recuerdan a San Martín, bastante ajado, pero bueno, por ahí algún día lo recuperamos. Que vos querés que se emita, mejor dicho, proponés que se emitan billetes de 1.000 pesos por el avance de la economía. Y tengo estas 4 moneditas, hablando de dólares y de pesos, que son cada una de $0,25. Cada una de $0,25. Difícil apreciarlas, pero bueno, escuchan el tintineo. Estas 4 moneditas siguen siendo $1. Y esto ya no existe más, ¿no? Y te cuento una experiencia casi risueña. Cuando Estados Unidos, y no estaba el cepo y uno compraba dólares, viajaba más, sacan los billetes con más seguridad, se me ocurrió, por ignorancia, se me ocurrió llamar a la Embajada de Estados Unidos, a algunos amigos en prensa, y le digo, decime, ¿estos nuevos billetes implica que los viejos billetes no existen más o los van a sacar de circulación? Mirá, dice, cuenta muy fácil, la economía mundial se maneja con dólares, es incalculable la cantidad de dólares que andan por el mundo para sacarlos del mercado. Y segundo, este billete está de 1860, no me acuerdo qué fecha. No se hizo un nuevo billete ni se sacó de circulación un billete desde esa época. O sea, estamos hablando de 1 siglo y medio de permanencia de una moneda. Entonces digo, un poco con ejemplos, estamos sintetizando o abonando lo que estás diciendo vos ahora, ¿no? Sí, con un aditamento. Sí. Quien principalmente sufre el azote de la inflación es el que menos tiene. Es el que no puede escaparse de los pesos, el que tiene que tener esos pesos para vivir y que justamente le van cobrando el impuesto inflacionario mientras tiene esos pesos en el bolsillo. Claro. Es decir, el impuesto inflacionario es el impuesto más regresivo de todos los impuestos que hay, que castiga especialmente a la gente más pobre. Por eso cuando se habla de hiperconsumo y de viajes y cómo gasta la gente, lo que pasa es que hoy la plata te quema en el bolsillo. De un mes a otro ya tenés un 2% o 3% según el producto, porque estamos hablando de inflación promedio, pero algunas cosas aumentan el 10%, otras el 5% y otras hay deflación a veces, ¿no?
según la estacionalidad, por ejemplo, con los alimentos tiene que ver mucho eso, con frutas y verduras. Pero, en definitiva, la plata te quema y la gastás, porque decís, ya no vale lo mismo el mes que viene y menos el otro mes y así sucesivamente. Así es, eso sucede. Y nuevamente, esto es producto de la idea de poder financiar gasto a través de la impresión espuria de dinero, a través de la impresión de papeles que no tienen ningún tipo de respaldo ni valor. Miguel Ángel, una última pregunta en este par de minutos que nos quedan. También leíamos en tus notas, en tus informes de carta financiera, sobre momentos propicios por ahí para invertir, por ejemplo, la crisis española, que las propiedades habían bajado muchísimo. Con la crisis de las hipotecas en Estados Unidos pasó algo similar, sobre todo en Miami. Entonces vos veías, te vendían departamentos a 30, 40 mil dólares y vos decías, esto no es una fiesta. Ahora, ¿conviene hacer ese negocio para el pequeño inversor, ese que tiene su 50 mil dólares? Y dice, ¿qué hago? Uy, me compro un departamentito en Miami, porque apareció esa oferta. Pero después me parece que hay que mantener todo eso, te metes en otra economía, ¿no es cierto? Más complicada. Hay que hacer bien las cuentas, porque muchas veces alguien compra departamentos con la idea de obtener una renta, pero también hay que tener en cuenta los gastos corrientes que tiene ese departamento, claro, ¿no es cierto? Te fuiste a otra economía, no estás acá. Te fuiste a otra economía, pero sobre todo, insisto, hay que hacer las cuentas bien. Hay que ver efectivamente cuánto es lo que uno termina obteniendo de renta, y por eso hay que tener en cuenta que no todos los meses están los departamentos alquilados, claro, que hay que pagar impuestos y que además hay gastos de mantenimiento del departamento. Entonces, quizá alguien compra un departamento haciendo la cuenta rápidamente y diciendo que va a tener una renta del 6% anual, y cuando afina el lápiz se da cuenta que esa renta puede haber caído al 3%. No digo que sea siempre el caso, pero sí llamo la atención para hacer los números con todo el detalle necesario como para no llevarse sorpresas. Y siempre queda una más, porque recién diste en el clavo con una palabra, cuestión impositiva, ¿no es cierto? Es necesaria una reforma impositiva en la Argentina, ¿verdad? Parece una cuestión de perogrullo muy evidente, pero nadie toma el toro por las astas, ¿no? Bueno, vamos a sacar el ejemplo más clásico de este momento. No puede ser que en impuesto a las ganancias haya como 15 casos diferentes según el momento en el cual se haya aplicado esa base imponible para cada una de las personas. Es decir, efectivamente tiene que haber un movimiento mucho más hacia impuestos al ingreso y no tanto al consumo, lo que se llaman impuestos directos y no tanto impuestos indirectos. Porque nuevamente, el impuesto indirecto, como el IVA, alcanza a todos por igual, y entonces le cobra por igual al que tiene que al que no tiene. Claro. Sin embargo, el impuesto a los ingresos le cobra principalmente al que tiene, y al que no tiene no lo molesta, no lo ataca. Y fíjate que de todos estos que entendemos, sobre todo y nuevamente el impuesto inflacionario es el peor, porque le cobra especialmente al que no tiene, porque el que tiene puede huir. Como huye, se va de los pesos y se va al dólar. Claro. Así que es el más regresivo de todos, porque es el que la gente que tiene plata puede esquivar. El IVA lo pagan todos. El inflacionario lo esquiva el que tiene plata. Hay que hacer al revés. Hay que hacer que el que esquive, que la gente que no tenga ingresos pueda esquivar el impuesto al ingreso. ¿Por qué? Pues justamente no se lo van a cobrar. Y que no lo pueda esquivar la gente que efectivamente gana, la gente que tiene. Por eso tiene mucho más sentido un impuesto al ingreso, y de esa manera poder hacer que los que más tienen paguen y los que menos tienen estén exentos. Sí, como realmente se llama en los países con economía seria, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. Ha sido muy didáctico, sobre todo, y muy esclarecedor toda esta conversación. Así que quien quiera consultar las variables y el pensamiento y hasta los consejos incluso y opiniones de Miguel Ángel Bogiano y su equipo, lo puede hacer en www.cartafinanciera.com. Sí, pueden ingresar y suscribirse de manera gratuita en nuestro newsletter semanal. Gracias, Miguel Ángel. Te convocamos para otro encuentro, seguramente. Muchas gracias, Luis. Gracias. Bueno, para nosotros ha sido todo por esta semana, por esta emisión. Nos vemos la semana que viene, entonces. Gracias, aquí en Títulos de Primera otra vez.